Dele grabar. Buenas tardes, profe. Nosotros venimos a presentar nuestra actividad sobre los antecedentes, definiciones y pilares de los principios del gobierno corporativo. Nuestro equipo está conformado por Fabián Gómez y por mi persona, Estefanía Vanegas. Voy a hablar sobre el primer punto, que es a partir del gráfico, dar una explicación y del texto anexo que nos entregó sobre el gobierno corporativo, pues sacar las siguientes preguntas, responderlas. Bueno, la primera es la A, que dice cuáles son las razones que anteceden el gobierno corporativo, y dar tres razones. Bueno, pues dar tres ejemplos. La primera que consideramos importante fue la ausencia de un gobierno corporativo que regulara las actividades financieras, que pues esto se fue viendo desde muchísimo, como en 1920 algo, si mal no recuerdo. La segunda fue como la necesidad de obtener información transparente, clara, real y verídica de los financieros, de lo que está sucediendo dentro de las empresas. Bueno, la tercera razón que antecede al gobierno corporativo fue la evolución de los negocios, en donde se incorporaran y se separara la propiedad de la administración, sabiendo que hay como otros grupos de interés de estas corporaciones, como son los proveedores, los clientes, gerentes, propietarios y demás. Listo. Fabián, ¿puedes bajar un poquito? Seguimos con la siguiente pregunta, que es la B. ¿En qué momento el gobierno corporativo se normaliza como un referente aplicable al contexto de la empresa? Bueno, esto lo fuimos viendo en el 2008 gracias a una crisis financiera global y la quiebra de una de las empresas, que fue Lehman Brothers. Ahí se fue viendo la necesidad de fortalecer lo que es el gobierno corporativo y hacer una estructuración de este, en donde se pudiera como implementar las responsabilidades de cada persona o de cada integrante dentro de la empresa, y así se pudiera proteger los grupos de interés. ¿Sí? Bueno, la siguiente pregunta es, C, de los 13 momentos presentes en los antecedentes, determina su juicio los dos momentos más significativos, determinando las razones. Bueno, uno de los momentos más significativos que encontramos fue sin duda en el año 1929, donde se encuentra la crisis de Wall Street, en donde entra en quiebra y se ve como un gran fraude dentro de ella. Entonces, es como la forma en donde queremos, bueno, se quiere implementar una administración y que, o sea, una administración que pudiera implementar formas de ver que las empresas estén actuando de acorde a las leyes, y que sean como más claras, más reales, y que pues no se encuentren como fraudes y se tenga que quebrar gracias a esto. Otro es en el año 2002, en donde el presidente George Bush eh, firma una ley, que es la ley Sarbanes-Oxley, en donde se estructura, y bueno, no se estructura, le da como un poco más de poder e inclusión al gobierno corporativo, para que empiece a crear una mejor credibilidad y una fiabilidad dentro de las empresas y la información que estas están dando. Listo. Eh, entonces, listo, ahorita ya vamos a hablar sobre el segundo punto, que es donde nos piden que relacionemos o elaboremos una matriz de correlación, donde se determine los principios del gobierno corporativo, cómo estarían relacionados o contenidos en los pilares que sustenta pues el gobierno corporativo. Entonces, pues voy a presentar la siguiente matriz. Entonces, el primer principio es el principio de aportar una sólida base para la gestión y la supervisión. Este principio lo relacionamos con el pilar del control, pues ya que consideramos que esa es una de las bases para que el pilar de control se lleve a cabo. Pues digamos que el gobierno corporativo necesita que una estructura clara para que las funciones que se realicen dentro de él, como el control y el buen gobierno, dentro de los equipos de la dirección y de la compañía. El otro principio es el número 2, que es estructurar el consejo hacia la creación del valor añadido. Este lo relacionamos con el pilar de la rendición de cuentas, pues ya que este principio
estarían relacionados con este pilar, porque el consejo debe estar bien estructurado para que de esta manera las funciones de sus participantes sean claras y específicos, y de esta manera cada uno pueda ser responsable de sus actos y así mismo tenga una potestad para una rendición de cuentas. El otro principio es el 3, que es promover activamente las tomas de decisiones éticas y responsables. Este lo relacionamos con el pilar de responsabilidad corporativa, ya que buscan las organizaciones y los accionistas sean conscientes de la toma de decisiones y que siempre hay que tener en cuenta que hay unos factores dentro de las partes interesadas que se deben promover, como son la economía, la sustentabilidad económica, social y ambiental. El principio número 4 lo relacionamos, este dice que es salvaguardar la integridad de los estados financieros. Este lo relacionamos o creemos que está contenido dentro del principio, dentro del pilar, perdón, de la transparencia. ¿Por qué? Porque estos van ligados, ya que dentro de un buen gobierno corporativo se debe garantizar que la información financiera de una organización sea verídica y razonable en cuanto a las cifras se refiere, con el fin de que se promueva confianza y legalidad de toda la información hacia los interesados. ¿Sí? El número 5, el principio número 5 es difundir la información oportuna. Este principio lo relacionamos con el pilar de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque concluimos que es la base para llevar a cabo un mecanismo donde los órganos de gobierno tengan claros que se debe tener informados a todas las partes interesadas el estado real de la organización, donde prevalezca la información oportuna y aspectos relevantes que afecten la operación de la compañía en todos sus aspectos. ¿Sí? El principio número 6 lo relacionamos con el pilar de la equidad, eh, ya que lo que busca es promover la igualdad dentro de los grupos de accionistas, donde el trato no sea discriminado por su porcentaje accionario dentro de la compañía, ya que cada uno de ellos se debe respetar su opinión para la toma de decisiones de la organización. Y el número 7 es que identificar riesgos y gestionar el riesgo. Lo relacionamos con el principio, con el pilar del control, ya que esto es pues, debido a que este debe ser la base para un buen control en donde se pueda identificar de manera eficaz los riesgos que puedan afectar de manera directa el funcionamiento de la organización y con el cual se pueda evaluar las responsabilidades de la administración. Y el número 8, que es promover el mejoramiento del rendimiento, lo relacionamos con el pilar de rendición de cuentas, ya que este se basa en dejar claro cuáles son las responsabilidades para los miembros y los órganos del gobierno, el cual ayuda a garantizar un adecuado manejo de la organización por parte de la administración y la dirección. El principio 9, que es remunerar de forma justa y responsable, lo relacionamos con el pilar de responsabilidad corporativa, pues ya que consideramos que para que exista una sustentabilidad económica y social se debe tener en cuenta que las remuneraciones salariales son totalmente recíprocas y justificadas a las funciones corporativas. El número 10, que es reconocer los intereses de los stakeholders, lo relacionamos con el pilar de la transparencia, pues ya que consideramos que de esta manera se estaría reconociendo que a los stakeholders les interesa que la información financiera sea transparente y 100% legal, con lo cual la administración y dirección garantice confiabilidad y credibilidad en el manejo de la organización. Y ya pasamos a la pregunta número 3. Bueno, la pregunta número 3 dice, mediante un gráfico atribuye el nivel de importancia de los pilares del gobierno corporativo, explique los argumentos de la gráfica. Nosotros hicimos una clase de pastelito dándole un porcentaje, bueno, del 100% ver qué porcentaje equivale a cada uno de los pilares. Bueno, nosotros consideramos que cada pilar es muy importante y complementan al gobierno corporativo, así que le dimos un 20%, o sea, hay que dar como una balanza que todo tenga un equilibrio. Ya que pues es muy importante el desarrollo del gobierno corporativo para promover el conocimiento y la adopción de buenas prácticas de gobierno. Bueno, así podemos ver que todo esto puede influir mucho a que no hayan fraudes, la información sea verídica, que tenga la responsabilidad social, que todos
todas las partes de interés estén incluidas ahí y sepan de cómo las empresas van, todas las corporaciones van de la mano de estas y que se esté haciendo un buen trabajo. Listo. Seguimos con la 4, que la pregunta 4, bueno, no es una pregunta, sino que es como una actividad en donde ingresamos al ranking Merco, escogemos dos empresas que nos llamen la atención y buscar su política de gobierno corporativo. Bueno, la primera que encontramos y nos llamó la atención fue la empresa Bavaria, ya que tiene varias políticas. Entre esas está la política de buen gobierno, que como dice, tiene la finalidad para asegurar que en Bavaria se respeten los derechos de quienes inviertan sus acciones. Política anticorrupción y manual de cumplimiento, de que sea, o sea, que lo que estén haciendo vaya de acuerdo a las leyes del gobierno. Está la línea de ayuda de compliance, que esa es una línea para las personas que tienen como, si llegan a tener alguna inquietud, algún problema con Bavaria, pues llamar o llegaron a ver algo que digan, no, esto realmente no, o sea, es muy raro que Bavaria haga eso, pues se puedan comunicar ahí. Una política global de derechos humanos en donde dice que pues respetan los derechos de las personas, que interactúan con una amplia gama de partes interesadas, de que no van a irrespetar, o sea, que su propósito de trabajo no va como a irrespetar o a arrollar los derechos de las personas. Luego tienen una política global contra el acoso y la discriminación, que es por parte de sus trabajadores. Luego están los pilares que evidenciamos. Bueno, dentro de todos de estas políticas que tiene Bavaria, evidenciamos la primera, que es la equidad, en donde cuenta con una de sus políticas como proteger los derechos de los accionistas, sin importar como el tipo de acción o lo que hagan, cuánto invirtieron, cuánto no invirtieron y pues lo que ellos van a hacer por fuera de la empresa. Luego el pilar de la transparencia, que pues en donde pudimos ver que tienen una política anticorrupción que ayuda a las personas que se ven beneficiadas de esta empresa, que sean claros, transparentes, que su información sea verídica y sea real. Y además de eso, que tienen unas líneas de inconformidad en que las personas pueden llamar. También vemos que tiene una responsabilidad corporativa, que es donde encontramos la política de derechos humanos, donde pues, se compromete a respetar estos mismos y que intentan que sus trabajadores estén en un ambiente libre de acoso y discriminación. Listo. Bueno, otra de las empresas que decidimos consultar es Arturo Calle. Entonces pudimos evidenciar en lo que se documentó que dentro de un ranking que realizaron en el año pasado, en el año 2021, perdón, estuvo en el primer puesto, como seguido por la empresa Creci Waffle y Grupo Éxito, como las empresas más responsables, con más responsabilidad social durante toda la pandemia. Entonces, pues con lo anterior pudimos relacionarlo con el pilar de la responsabilidad corporativa. Pues, creemos que para la empresa es fundamental la sustentabilidad económica de la sociedad. Como bien se sabe, esta organización pues, logró sostener todos los empleos de sus colaboradores durante la crisis de la cuarentena debido a la pandemia, pues, logrando no afectar o que se aumentara la crisis económica y social pues, que está viviendo el país en ese momento y que aún pues, todavía vive. Otro aspecto pues, que se investigó, que también lo relacionamos con este pilar de responsabilidad corporativa, es que Arturo Calle promueve a través de una fundación que tiene hace más de 20 años, sin ánimo de lucro, el cual brinda iniciativas para fomentar la educación, el empleo, ayudando a la sostenibilidad económica y social. Profe, ya con esto terminamos pues, la sustentación pues, del taller. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.